En el título de esta mesa, el papel de los medios y la construcción de sociedades inclusivas, yo añadiría también y de los periodistas. En España, desde 2008, hay 8.400 menos periodistas en sus puestos de trabajo y vivimos en una época en la que es más fácil que nunca acceder a la información, pero corremos el riesgo de confundir cualquier cosa que aparece en Internet con periodismo. Si os fijáis cada vez más de los medios que utilizan informaciones que encuentran, por ejemplo, en Twitter, ponen comentarios con vuestras personalidades, fotos de lugares en los que no está el medio, incluso propaganda como ocurrió estos días del Ministerio de Defensa israelí. Si tenemos Twitter y agencias, no es necesario que vayan los periodistas al lugar de los hechos. Mi opinión es que precisamente en esta época es cuando es más necesario que nunca que haya periodistas y que haya periodismo. Cuando Begoña López, que había organizado este encuentro, me invitó a participar en esta mesa, me comentó que le gustaría que hablase de Afganistán, donde había estado en verano. Se me ocurrió entonces buscar ese día que aparecía en Google Noticias sobre Afganistán. El 15 de noviembre hice una búsqueda aleatoria en Google y lo que encontré de listado fue esto. A veces la guerra de Estados Unidos en Afganistán se da huérfana por el caso de Teos, el mundo, el enemigo invisible en Afganistán, un convoy militar estadounidense es atacado. A veces Alemania seguirá reduciendo su presencia en Afganistán. Europa Press, Estados Unidos dirá en próximas semanas los objetivos que quedan en Afganistán de 2014. El Economista cambió sus muertos y dos heridos. Fallecen 3 civiles. En París, Obama reivindica la retirada de Afganistán ante los veranos de Estados Unidos. Y si buscamos en medios internacionales, prácticamente lo mismo. Pakistán acuerda a Talibán en proceso de paz. Afganistán inicia conversaciones sobre la posibilidad de seguridad. Alemania reducirá las tropas militares y si nos fijamos en lo que dicen la mayoría de los medios, un país se reduciría a los militares extranjeros que hay allí. El otro Afganistán en cuanto a la periodista es este. Son Rubí, Marsal, Sadat, Madina, Lina y Masinia. Estudiantes que se preparan para ser empresarios en un país como Afganistán donde el 85% de las mujeres no saben leer y escribir. Viajan cada día y, bueno, me comentaban que una de ellas, Rubí, de 23 años, sueña con ser empresaria para cambiar el futuro de su país. Lina dice que montará una industria de alfombras, a Sadat le gustaría irse de su país y Masinia se va a casar cuando le interese, después de la mañana, el 19 de agosto. Otras jóvenes que a lo mejor no encontramos tan habitualmente en los medios son las 30 boxeadoras del equipo nacional de boxeo femenino de Afganistán. 30 afganas de 14 y 20 años, que en este caso, como era Ramadán, estaban en entrenamiento de fútbol, que era más suave. Este es el estadio donde ahora entrenan, pero que entre el 96 y 2001 fue donde los talibanes llevaban a cabo las ejecuciones públicas ante 20.000 personas, pues se van a cabo las ejecuciones de asesinos, se cortaban manos y pies a ladrones y se apedreaba a úlceras y adultos. Estas son estudiantes, aquí conocí a Fasia, de 16 años, dice que quiere dedicarse a la política para acabar con la corrupción y cambiar la vida de las mujeres. Otro caso es el de también una de las alumnas que estaba estudiando, pero como al padre le habían metido en la cárcel, el hermano que estudie y le sacaron esos días de la escuela. Los datos, por ejemplo, de educación, que tampoco es habitual que hoy vamos a hablar de educación en Afganistán, precisamente es que no interesa. En 2001 solo había 900.000 estudiantes, hoy cerca de 7 millones están matriculados en la escuela, 2 millones de ellos son niñas, y se han construido más de 4.500 colegios, aunque todavía son 5 millones, el 45% de los alumnos que no estudian. Esta es una parlamentaria afgana, en el Parlamento afgano existe mujeres, y fue una de las primeras que abrió una escuela de niñas en Afganistán tras el periodo talibán. Contaba que al principio fue muy difícil porque había dado el mensaje de que las niñas no debían estudiar y el día que abrieron la escuela, pues fueron hombres convictos que decían que no
no debía ser así. Otra de las cosas que no han cambiado en Afganistán, los crímenes morales. La mujer de la foto es una de las reclusas de la cárcel de mujeres de Kabul, Barambá. Cuando la entrevisté me contaba que ya sabía lo que haría cuando saliese de la cárcel. Quería su casa, tomaría un montón de pastillas y se suicidaría. Como yo estaba con un intérprete de Dalí, le pregunté que se había dicho que se iba a matar. Y se lo volvió a preguntar y dijo que sí porque había defraudado a su familia y no merecía vivir. Hay 400 mujeres condenadas en Afganistán por los llamados delitos morales, que incluyen la vida del homicidio, el abandono del hogar, sobre todo en casos de maltrato, y el delito de lo que llama SINA, que es el sexo fuera del matrimonio. La segunda parte de la condena de estas mujeres es la de la sociedad. Esta es lo que llaman la Casa de la Esperanza. Hay dos en Afganistán, la ONG con la Organización de Naciones Unidas, para las mujeres que cuando abandonan la prisión no tienen a dónde ir. Allí conocí, por ejemplo, a Al-Sad, que es esta chica de aquí. La habían casado con 15 años con un señor de 50 que tenía 12 hijos y que la pegaba continuamente. La pregunté cuando estaba en la casa por qué había ido a la prisión y bueno, se levantó el jersey que llevaba, me enseñó el brazo y tenía una cicatriz muy grande. Me dijo que el día que le sacó su marido un cuchillo y la hizo eso, abandonó la casa y por eso fue a la cárcel. Este es el pasado de Afganistán que resiste en el país y que suele vestirse de azul. La mujer de la foto inferior es Nargas, es una bebé de 31 años. La conocimos en el zoo de Kabul. Estaba de visita unos días porque pasa tiempo con los diferentes hermanos que tiene desde que murió su marido. Y decía que viste puta desde los 18 años y que a su marido lo hirió su padre y que nunca lo quiso. Y bueno, que lo mataron en un atentado y decía que lo odia hasta después del muerto. Y cuando consiguieron recuperar los medios de Afganistán será a partir de 2014, cuando las tropas de la ONU en el país había traído una entrevista, unos fragmentos de una entrevista de José Kofi. Es una de las parlamentarias afganas y se presentará, es la primera mujer que ha anunciado que se presentará a las elecciones de Afganistán en 2014. Creo que es interesante que lo veamos para entender un poco cómo debe ser.
they think a woman, they used to think a woman is a dead body, and she doesn't represent the family identity anymore. The man of the family thinks if I have a boy, the boy will represent me and my identity in the future. And my mother, of course, she didn't want to have a child for two reasons. First of all, because she as a woman already suffered a lot. She witnessed discrimination, she was very harsh life. She didn't want another girl to experience the same life as she did. This was the first reason. The second was that I was my mother's last child, and she would think that if she's a boy, I will have more chance to be in the lab with my father again. And therefore she wanted me to be a son, which I wasn't. And I was a girl. She was not a strong woman. She was not educated in the traditional society. A woman has to do the cooking, she has to do the political networking for the husband, she has to make all the guests happy, all of her work, all the hard work. She would manage all of that, and she was still very happy. She would still give love and happiness to my father. And after my father was here, she took the responsibility of all the children, even the children of other wives. I never saw sorrows and happiness, unhappiness in her face. I always felt pursued that she was happy. Well, I was very young child when my father was here, so I can't remember anything from my father or about his work. What I remember is my mother telling me the story about his life. People tell me that you're outspoken like your father, for instance, they tell me, or you're very strong like your father. Maybe you would think that I got in my gene from my father. Well, growing up in a political family, politics was always in my world, in my blood, in my head. But when I decided to go to politics, it was after the withdrawal of Taliban from power, or the removal of Taliban from power. And before that, during Taliban, I lived my life, so I was bored. I can see so many things are happening wrongly and in a discriminating way. I always wanted to change those things. In 2005, when there was a chance for people to run for parliament, I decided to run for parliament. And I first consulted my family, my sister, and my brothers, and my brother-in-law. But luckily, when I ran, I was also voted as a man. And most of it came from my political family background. People voted for me in 2005 because of my father. But in 2010, people voted for me. Yeah, even my brothers were opposing me. Some of my brothers, they were saying, no, I won't. Even they were opposing my campaign. What happened was that during the campaign, I was very young, of course, but then I was 29. And I was, my principles were so beautiful. And they were also Photoshop. And then it was so nice. Everybody was put in for that reason as well. But also for the reason that they wanted to vote for me because there was new things. So they would put it in front of their car, and then my brother would stop the driver and take the poster and tear the poster and warn the driver not to go on. But luckily in 2010 elections, and they put lots of posters, fake posters in their houses. But one of the years for me was a horrible time of my life because of course, I spent all my life in Afghanistan and Kabul, all my families, but basically Kabul. But during Taliban was the harsh time because for a woman it was much more difficult, it was for everybody. For a man to go to the school, he would have to have a certain measure of prayer to go to school. If he didn't have that measure, they would measure of prayer as a man, and they would meet him. For women, you had to have both covering your face, and you also had to cover your feet with socks. And sometimes if your feet was like with white socks, this was the color of your blood. And so they would beat you for wearing your white socks. So the basic freedom of woman and human being in Afghanistan was limited for the whole thing. I hope not, but there's a lot of concern. I hope that they don't have that. I think the society is now aware. At 1996, when we first came, many people were supporting me because bringing security and peace to the country.
because they actually stop the woman movement. It's not just a woman place which they kill, they stop the woman movement. The woman become more liberalized. And there were so many attacks planted in the scheme. Some of them were horrible, and I could see shooting, and I could see bullets, and I could see rockets coming to my car. Some of them were unsuccessful plans. 3-4 times I was attacked, but other times I see that I was like, and you have to be careful. There is horrible cases every day about this media and economy. This my people was right now to develop the law of violence against women. The second thing is the policy issue. Please, this is the policy, or the policy. This is the policy issue. To increase female in higher education, we have more female in higher education because there should be a balance between education and higher education. This is something the women could have been more women, capable women, then they can compete. Our main problem in Parliament is that the investigate this law against women and violence against women are approved because many of the colleagues are against the things the law which is too progressive. They look at it from man's perspective, they look at it from a father perspective, they say a daughter perspective. That's why this law has been debated for 3 years in the Parliament. Corruption, and today in the Parliament I raised it when I said corruption and violence against women are the 2 issues that we will have to have zero tolerance. We need to have a stronger accountable government. Here, bureaucracy. Because bureaucracy is a lack of rule of law and culture of impunity are 3 main elements that contributes to corruption. And also the leaders, the party leaders have a role. If I was president, I would first put my own brother in jail for being involved with corruption and paying contracts